se me ha asignado hoy la labor de continuar con el estudio expositivo de la palabra de Dios. Cuando hablamos de estudio expositivo es que tenemos un libro de la Biblia y vamos estudiando como versículo a versículo en mucho orden todo lo que este lo compone. ¿Sí? Entonces, ya llevamos, como sabemos, con el pastor Ricardo estudiando el libro de Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 en el versículo 21. Listo. Entonces, hoy me corresponde eh, exponer o preparar este sermón de los versículos 22 al 36. Entonces, si pueden abrir sus Biblias o igualmente, pues ya lo voy a leer. Vamos a ver Hechos 2 del versículo 22 al versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltadlo por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, eh, hoy continuamos con este capítulo 2 del libro de los Hechos y nos encontramos en lo que vimos antes de esta sección que acabamos de leer con dos acontecimientos que cambiaron para siempre la historia de la iglesia. ¿Cuáles fueron esos dos acontecimientos? Primero, si nos acordamos en las predicaciones del pastor Ricardo, está el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿sí? Esa fue la primera acontecimiento del que estoy hablando acá. Cuando después de la muerte de Jesús, después de la crucifixión de Jesús, vino la llegada del Espíritu Santo y esto pasó en el aposento alto, sí, esto lo vimos la semana pasada con el pastor Ricardo. Ese es el primer acontecimiento previo a esto que vamos a estudiar hoy. Y después, cuando pasó la bajada del Espíritu Santo en Pentecostés, encontramos que sucede el primer gran sermón público de Pedro. ¿Sí? Sabemos, después de Pentecostés, Pedro se levantó y habló frente a todas las personas que estaban reunidas con él. Esa fue la primera predicación apostólica pronunciada después de la cruz, la tumba y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero que oigamos a Pedro como si fuera una voz que atravesara los siglos,
para confrontarnos en este momento. Eso que pasó, esa predicación de Pedro, no fue una improvisación humana, sino que fue un acto divino, fue un acto planeado y fue un acto culminante. En aquel día nació públicamente lo que es el ministerio de la iglesia y con él el modelo de toda predicación. ¿Cuál es, qué debe tener toda predicación? Debe tener una teología profunda que habla a la conciencia de la gente, de quien escucha. Debe haber una exposición rigurosa de la escritura, la cual hace que ésta hable por sí misma. Y debe haber un razonamiento claro que lleva a la audiencia a una conclusión que va a ser inevitable. Vamos a tener algo claro desde el principio. Lo que Pedro estaba predicando ahí en Pentecostés no buscaba conmover sentimentalismo, sino que buscaba convertir a la gente por verdad. Él estaba trayendo hechos. No es manipulación emocional, es iluminación de la conciencia ante la palabra de Dios. Y esa es la marca del predicador lleno del Espíritu, no su voz, no la voz del predicador, sino la voz de Dios que suena a través del predicador. Por eso hoy, al leer este mensaje, al leer este texto, no, estamos frente a una bella anécdota histórica, no estamos frente a una historia, frente a una anécdota, sino que estamos eh, ante el centro del Evangelio, ante la razón por la cual la historia humana gira alrededor de la redención. Hacia eso vamos. En Pentecostés vemos detalles que no pueden ser reducidos a una casualidad. Hablamos en los versículos anteriores que había un viento impetuoso con el cual llegó Dios. También llegaron las lenguas de fuego con la llegada del Espíritu Santo. Y la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Todo eso fue la introducción divina para que Pedro, transformado por el Espíritu, se levantara y hablara con valentía. Pensemos en lo paradójico de la escena, o sea, Pedro, que negó 3 veces al Señor, ahora es el que se pone en pie y proclama con autoridad celestial. Él no logró eso por sí mismo, sino que fue la obra del Espíritu que transforma la debilidad en coraje y la duda en testimonio. Aquí me quiero detener un instante porque hay una verdad que no podemos olvidar y es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios está en pleno conocimiento de todo lo que ocurre. Cuando digo soberanía no hablo de una frialdad distante, o sea, no porque Dios sea soberano simplemente va a dejar que pase y ya, sino que Él tiene una relación con cada uno de nosotros. Entonces no es algo frío, los voy a dejar allá. No, sino que Dios en esa soberanía tiene una relación con ellos, con nosotros. Entonces hablo de que no hay una frialdad distante que anula la responsabilidad de los humanos. Hablo acerca de la certeza de que Dios gobierna tanto en el plan eterno como sobre los actos humanos. O sea, Pedro mismo lo afirma, lo que vemos es cumplimiento de promesa. Cuando pasa el avivamiento, todo con lo que pasó en Pentecostés, habían unas personas que le dijeron, ¿qué pasa con esta gente? ¿Será que están borrachos? O sea, porque hablaban idiomas que nunca en su vida habían hablado. Pero entonces lo que hizo Pedro fue responderles a estas personas mediante la palabra. Y lo que hizo fue, como leímos la semana pasada con el pastor Ricardo, lo que hizo fue citar a Joel. Y entonces ahí estaba demostrando a través de la escritura que no era algo que simplemente estaba pasando porque sí, no fue una casualidad, es cumplimiento de la palabra de Dios. Eso significa que la cruz no fue un accidente ni el fracaso de un plan divino. La cruz fue en la sabiduría de Dios, en la soberanía, el medio por el cual se cumpliría toda la obra de redención. No podemos confundir las cosas. Afirmar que la soberanía de Dios no borra la responsabilidad de los hombres, perdón, no confundamos las cosas. Afirmar la soberanía de Dios
o sea, que Dios está en control de todo, no borra la responsabilidad de los hombres. Pedro no relativiza la culpa de aquellos que clavaron a Jesús, los confronta con su pecado. Pedro, hay una predicación, en la predicación apostólica hay una tensión constante, o sea, hay algo que está pasando constantemente y es algo que al predicar se debe mantener con mucha fidelidad. Entonces está, Dios decretó la salvación, pero el hombre pecó con plena responsabilidad. Él está a cargo de todo en su soberanía, pero él permitió el pecado. Entonces no se trata de elegir una verdad y descartar la otra. No es yo soy soberano o los hombres son responsables. No, sino que hay como una constante comunicación y es algo que se llama concurrencia, ¿sí? Y la concurrencia es el actuar de Dios con el actuar del hombre. Entonces siempre están ambos ahí juntos para que ellos puedan actuar juntamente. No se trata de que elijamos una verdad y vamos a descartar la otra, se trata de vivir en esa tensión bíblica, hay que mantenerla viva, el plan eterno de Dios y la responsabilidad real del ser humano. También para hablar acerca de este sermón debemos contemplar dos cosas, la justicia y la misericordia de Dios, todo en el mismo concepto. Dios es santo, ¿sí? Y cada vez hay algo que se llaman los atributos de Dios y cada vez que tenemos un atributo de Dios no podemos separarlos de los demás atributos. Entonces, cuando hablamos de que Dios es santo, su justicia exige castigo contra el pecado. Entonces no es solamente el amor de Dios, sino que es el amor justo de Dios. Y aquí estamos hablando acerca de que Dios es santo. Entonces al tener esa santidad, Dios no va a permitir el pecado y va a exigir castigo contra el pecado. Pero en su sabiduría y amor, Dios llevó a cabo un plan en el cual el justo sufrió por los injustos. ¿Quién era este justo? Jesucristo. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros somos los injustos. La ira de Dios contra el pecado fue satisfecha en la cruz del Cordero. Aquí descubrimos la profundidad de la gracia. Dios no ignora la maldad humana, la redime para su gloria y para nuestra salvación. Por eso cuando Pedro cita a Joel, como explicamos ahorita, y luego en esta sección cita a David, no está haciendo un truco retórico como de convencimiento, como para convencerlos de que están mal, no. Está abriendo la escritura para mostrar que lo que está sucediendo es el cumplimiento de la revelación progresiva de Dios. No estamos ante una emoción colectiva, ni ante un mero fenómeno social. Estamos ante la consumación de promesas antiguas. La venida del Espíritu, la resurrección del Santo, la exaltación del Hijo. Esas son las promesas que están pasando, que sucedieron, que está demostrando Pedro a través de esa predicación. Cuando digo consumación me refiero a que todo el relato bíblico termina en Jesucristo. La historia, la profecía, la ley, los salmos. Todo y cada sección de la Biblia apunta a Cristo. Esa es la manera en cómo debemos estudiar la palabra de Dios. Este texto que leemos hoy no es un texto que se pueda recibir como con mucha indiferencia. Pedro no está hablando de entretener, habla de que la gente debe responder. Hoy, en primera persona, quiero decirles, este mensaje no os confronta. La cruz no es un símbolo neutral que podemos poner en la pared de nuestra vida y simplemente dejarlo ahí como un adorno. La cruz exige una respuesta. Coronarlo a Jesús o seguir crucificándolo con la vida de pecado que persiste en nosotros. Mientras nos preparamos para entrar a la exposición detallada de este texto, para ver cómo Pedro presenta el plan perfecto de Dios, la evidencia profética y testimonial, la exaltación de Cristo, les voy a pedir que mantengamos como la expectativa muy atenta y tener un corazón dispuesto.
No venimos simplemente a escuchar una lección teológica, venimos a estar frente al Señor que en la soberanía de su plan ha hablado a los hombres y a las naciones. Quiero que cada uno ahí en silencio admita su necesidad, su pobreza espiritual y pidamos la iluminación del Espíritu para que la palabra no sea letra muerta, no sea simplemente que escuchemos esto y ya, eso fue todo, sino que sea una fuerza vivificadora en nosotros. Con esa expectativa vamos a avanzar en la primera parte de este sermón. La primera parte le puse un título que se llama El Dios soberano que cumple su plan. Aquí vamos a ver cómo la proclamación de Pedro combina la doctrina con la llamada al arrepentimiento y la teología con la aplicación y la gloria de Dios con la urgencia de la conversión. Esa fue como la introducción al texto. Ahora vamos a ir texto a texto, versículo a versículo, para ver qué es lo que dice. A ver, dice, en el versículo 22, Pedro se está dirigiendo a la multitud con una frase que no tiene adorno, pero que tiene una fuerza irresistible. Dice así, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Perdón. Aquí, en esa sección, aquí es donde comienza el corazón del mensaje. Pedro no inicia con un argumento emocional ni con una historia personal, o sea, no es, voy a traer mi testimonio, no. Pedro habla está presentando a Jesús y está hablándoles en el mismo idioma como ellos hablan, a quienes se está dirigiendo. Pedro no inicia con un argumento emocional, sino que está iniciando con Cristo. El punto de partida del Evangelio no es el hombre ni su necesidad, sino Dios y su plan eterno manifestado en Jesús de Nazaret. Pedro aquí está presentando primero la evidencia que nadie puede negar, todo lo que vieron, las obras y los milagros de Jesús. Nadie en esa multitud, cuando estaban ahí, reunidos en el aposento alto, podía refutar que ese hombre había sanado enfermos, abierto ojos ciegos, resucitado muertos. O sea, todos hemos escuchado los milagros que ha hecho Jesús, la repartición de los panes, o sea, cuando los 5.000 panes, 3.000 panes y 5.000 peces, no recuerdo bien, pero más o menos es así. Además de eso, o sea, la resurrección de Lázaro, todos esos milagros que acontecen en la Biblia, Él los trae acá para que todos ellos que fueron los que vieron todas esas cosas puedan entender que esos milagros los hizo Jesús. Ustedes lo vieron, ustedes lo oyeron, ustedes fueron testigos. Pero entonces, después de traer la evidencia, Pedro hace algo más profundo, los lleva del hecho visible al significado eterno. No fueron milagros humanitarios, fueron señales que apuntaban a la identidad divina que las hacía. Luego, Pedro declara algo que es el eje doctrinal de todo sermón, y podríamos decir que de todo el cristianismo. A este, en el versículo 23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. O sea, esa frase es real lo que dice, o sea, es el centro del Evangelio. Fue Jesucristo entregado por un plan divino, por un plan perfecto, por esa soberanía de Dios, su pleno conocimiento, y en ese conocimiento Dios permitió que pasara todo eso a mano de inicuos, a mano de personas culpables, entregarlo a su propio Hijo perfecto para que fuera crucificado. No, Pedro no está buscando suavizar la verdad ni hacerla más digerible. Él proclama dos realidades simultáneas. Primero, Dios entregó a su Hijo conforme a su plan eterno. Y segundo, ustedes, hombres, lo mataron con sus propias manos culpables. Antes estaba hablando acerca de una tensión en donde habla acerca del plan de Dios
y la culpabilidad del hombre. El hombre es responsable. Esas dos cosas se componen, se unen para tener una plena armonía. No son verdades opuestas, sino complementarias en la mente perfecta de Dios. Como lo explica R.C. Sproul, eh, no fue que Dios simplemente previó lo que el hombre haría y luego lo acomodó en su plan. Fue que Dios decretó desde la eternidad lo que libremente el hombre haría para cumplir su propósito redentor. En otras palabras, la cruz no es un plan B, no fue un intento desesperado de Dios, sorprendido por algo que no sabía que iba a pasar. No, o sea, la cruz fue el centro del plan eterno de Dios, que fue decretado desde antes de la fundación del mundo. Cristo no vino no a improvisar la salvación, sino a ejecutar el decreto eterno de redención. Él sabía lo que iba a pasar. Eso mismo lo dijo en Getsemaní. Él sabía lo que iba a pasar. Pero atención, esa, ese conocimiento de Dios, ese plan perfecto, no elimina la culpa de quienes lo crucificaron. Pedro no está diciendo, Dios lo planeó, así que ustedes no tienen la culpa. No, para nada. Dios lo determinó, pero ustedes lo hicieron. Esos hombres actuaron conforme a los deseos perversos de su corazón, con pleno conocimiento y con plena voluntad. En ese acto de maldad humana, Dios estaba cumpliendo su propósito santo. Sabiendo eso, debemos adorar a Dios. O sea, recordando eso, cuando lo recordamos es momento de adorarlo, porque solo un Dios soberano puede usar las manos de los impíos para cumplir un propósito de amor. O sea, utilizó el pecado para hacer el cumplimiento de una promesa tan hermosa y tan preciosa. Solo un Dios poderoso puede escribir redención con las letras del sufrimiento. El mismo acto que fue el mayor crimen de la humanidad se convirtió en el medio más glorioso de salvación. Citando nuevamente a Sproul, él decía, Dios no solo gobierna lo bueno que sucede, sino también lo malo, y lo hace sin mancharse de pecado. Él es tan soberano que hasta el pecado del hombre le sirve. Eso no nos lleva a que haya una teología fría, sino una adoración reverente y constante. O sea, ¿quién como nuestro Dios que convierte el rechazo en redención, la muerte en vida, la cruz en trono? ¿Quién? Aquí volvemos y leemos la frase de Pedro. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esa palabra, consejo, boul en griego, qué pena ahí, hace rato no hablo en griego, entonces no sé cómo se pronuncia. Se refiere al decreto deliberado de Dios, a su propósito inmutable. No hubo azar, no hubo error, cada clavo, cada azote, cada burla que estaba dentro del plan perfecto, no hay punto ciego en la soberanía divina. Y eso debe traernos a nosotros una certeza inmensa, porque estamos confiando en que algo se cumplió con un pleno conocimiento. Si la cruz, el evento más oscuro de la historia, fue parte del plan perfecto de Dios, entonces nada de lo que ocurre en nuestra vida escapa del control de Dios, que es sabio y bueno. Si Dios pudo usar el mal supremo para traer el bien supremo, también puede usar nuestras lágrimas para moldear nuestra fe, nuestras pérdidas para purificar nuestro corazón, nuestras pruebas para hacernos más semejantes a Cristo. Pedro aquí les está diciendo a los creyentes, a los oyentes y a nosotros hoy, ustedes creyeron que destruirían al ungido, a Jesucristo, pero estaban cumpliendo las escrituras. Dios estaba orando cuando el hombre creía tener el control. La soberanía de Dios no se suspende ante el pecado humano, sino que se magnifica con él. Vamos a ver ahora el contraste glorioso del versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
La muerte quiso retener al autor de la vida, pero no pudo. Las tinieblas quisieron apagar la luz del mundo, pero la luz brilló más fuerte. La tumba quiso cerrar la historia, pero Dios la abrió. Pedro, Pedro usa una palabra muy fuerte, que es era imposible. Era imposible que fuese retenido por ella. No era difícil ni poco probable, sino que era imposible. La muerte no puede retener al santo de Dios. No, la muerte no tiene derecho sobre aquel que no conoció el pecado. La resurrección fue un acto, no fue un acto sorpresivo, fue la consecuencia inevitable de la santidad de Cristo y la fidelidad de Dios. Sproul lo decía así: si Dios hubiera permitido que su santo permaneciera en corrupción, habría negado su propia justicia. O sea, la resurrección fue la demostración pública de que el sacrificio fue aceptado. Fue la evidencia de que el plan soberano se había cumplido hasta el último detalle. Y ahora vamos a ver otros contrastes de fuerzas. Vimos que el hombre lo entregó, pero Dios lo levantó. El hombre lo humilló, pero Dios lo exaltó. El hombre lo despreció, pero Dios lo glorificó. Así es el actuar de Dios. Transforma los golpes del enemigo en instrumentos de victoria. Por eso, cuando Pedro está predicando eso, no está simplemente dando información, sino que está proclamando una verdad que debe quebrantar los corazones. Todo esto, todo esto sucedió por el determinado consejo de Dios y para nuestra salvación. Cada uno de nosotros, como aquellos oyentes de Jerusalén, debe oír estas palabras y reconocer: yo también participé en esa crucifixión, yo también estuve ahí. Mis pecados, mis rebeliones, mis indiferencias fueron los clavos que atravesaron las manos del inocente. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, decidió que ese mismo sacrificio fuera mi redención. Ahí, ahí Pedro está demostrando algo. Hay un Dios soberano, un Dios justo y bueno, que cumple su plan perfecto a través de Cristo crucificado y resucitado. La cruz no fue una derrota, no fue algo que Dios tuvo que reparar, sino que eso fue escrito para que fuera la victoria que Dios había planeado desde la eternidad. Ahora, con esta certeza grabada en nuestro corazón, vamos a ir a la segunda parte de este sermón. Pedro expone la responsabilidad humana frente al plan divino, porque si Dios lo determinó todo, eso no nos deja en una pasividad, sino que nos llama a una respuesta urgente y personal. Cuando Pedro pronuncia las palabras "a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos", está haciendo que la predicación moderna, lo que la predicación moderna ya casi ha olvidado, y es que nos está diciendo o enfrenta directamente al oyente con su culpa delante de Dios. Nos está diciendo: abra los ojos, o sea, ustedes son pecadores. No busca justificar a las personas, no suaviza la verdad, no usa eufemismos. Les dice sin rodeos: ustedes lo mataron, nosotros lo matamos. Recordemos quién está diciendo esto. Es Pedro. Y él en ese momento está hablando como un juez superior a ellos. Está hablando como alguien que también falló, como alguien que negó a su Señor 3 veces y que aún así había sido restaurado por gracia. Por eso sus palabras no son frías ni arrogantes. Son palabras con lágrimas detrás. Él sabe de dónde viene todo eso que está diciendo. Lo experimentó por carne propia. Pero él no los acusa para humillarlos, sino para que vean la necesidad desesperada de arrepentimiento. En esta parte del sermón, Pedro nos está enseñando que el Evangelio no comienza con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, sino con tú eres culpable delante de un Dios santo. El amor de Dios no se aprecia hasta que se reconoce la gravedad del pecado. ¿Cómo voy a saber de qué soy responsable si no conozco lo que es el pecado?
Aquí es precisamente donde muchos rechazan el mensaje. Quieren un Cristo que consuele, pero no un Cristo que confronte. Sin embargo, no hay consuelo verdadero sin confrontación con el pecado. ¿Cómo voy a saber yo que estoy siendo perdonado si no sé de qué estoy siendo perdonado? Tengo que tener un conocimiento previo para saber mi necesidad de un redentor, de un salvador, de entender qué es lo que está pasando, cuál fue ese sacrificio tan grande que Jesucristo hizo, que Dios decretó, aún desde que todo existiera. Sproul, esta frase me impactó mucho porque creo que es muy real. Sproul decía algo muy certero. Mientras el hombre crea que es básicamente bueno, la cruz le parecerá innecesaria. Pedro está haciendo que cada oyente se vea reflejado en la cena del Calvario. Les está diciendo, ustedes estuvieron ahí. Les está diciendo, ustedes creyeron que eran espectadores, pero eran protagonistas. Creyeron que eran testigos, pero fueron participantes. Hay una verdad muy grande que debemos asimilar con humildad. Aunque no estuvimos ahí físicamente, en Jerusalén, nuestros pecados estuvieron allí. Cada mentira, cada pensamiento impuro, cada acto de soberbia, cada indiferencia hacia Dios fue parte del peso que Cristo llevó en la cruz. No fueron los clavos que lo sostuvieron, fue mi pecado, fue nuestro pecado. Aquí es donde la predicación de Pedro se vuelve intensamente personal. No está hablando de aquellos hombres malos de la historia, está hablando de nosotros. Porque toda vez que el hombre rechaza a Cristo, vuelve a gritar con la multitud que crucifiquen a Cristo. Toda vez que preferimos nuestro propio camino, repetimos la traición de Judas. Toda vez que callamos ante la verdad por miedo o conveniencia, revivimos la cobardía de Pedro. La Biblia no nos da espacio para culpar a otros. No podemos decir, si yo hubiera estado allí, habría creído. Uno se hace esa pregunta una que otra vez. ¿Será que si yo hubiera estado ahí hubiera creído? Si hubiera visto los milagros, hubiera creído. No lo sabremos, eso es nuevamente la soberanía, el previo conocimiento de Dios. Pues no, la cruz revela la verdad de todos los corazones. Sin la gracia de Dios, todos hubiéramos pedido la muerte del justo. Pedro no los deja en la desesperación. Él no predica la culpa para hundirlos, sino para conducirlos al arrepentimiento. El Evangelio no aplasta al pecador, lo quiebra para restaurarlo. Primero me hace saber que estoy mal, que soy un ser pecador necesitado de un Dios redentor que me puede ofrecer salvación, para así poder entender y ser restaurado. Por eso más adelante, aunque hoy no corresponde leer este versículo, hay una parte que es muy importante. En el versículo 37, las personas que escucharon este mensaje le preguntan a Pedro, bueno, y entonces con eso, ¿qué haremos? Pedro no les dice, no, pues ya, les dice, no, ya para qué. No, él les dice, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El mismo Cristo, a quien rechazaron, ahora los invita a ser perdonados. El mismo que fue clavado por sus pecados, ahora abre sus brazos para recibirlos. Eso es la gracia en su forma más pura. Dios ofreciendo perdón a los mismos que lo crucificaron. Ahí, en esta parte vemos la belleza del Evangelio reformado. O sea, está la soberanía de Dios, la cual no elimina la responsabilidad del hombre, sino que la hace significativa, porque el mismo Dios que decretó la salvación también decretó el medio, la predicación del Evangelio y la respuesta del arrepentimiento y la fe. Sproul le explicaba que la gracia irresistible no significa que Dios arrastra al hombre contra su voluntad, sino que transforma su voluntad para que libremente venga a Cristo. Eso es lo que está ocurriendo ahí en ese momento, en Hechos 2. Dios, a través de la predicación de Pedro, está orando en los corazones para que reconozcan su pecado y corran hacia el Salvador. Eso debe cambiar la manera
en que entendemos nuestra propia conversión. No fuimos nosotros los que decidimos buscar a Dios. Fue Dios quien nos buscó, quien nos convenció y nos atrajo con cuerdas de amor. Al mismo tiempo, Él nos está llamando a responder. Ahí es cuando hablamos acerca de la concurrencia. Es el actuar de Dios con el actuar del hombre. ¿Sí? Nosotros tenemos una responsabilidad, no es simplemente estar aquí sentados esperando a que llegue el Espíritu Santo y me llame. Hay un actuar. Nosotros tenemos una responsabilidad en eso. Pero también está la perfecta soberanía de Dios, el perfecto conocimiento, la gracia. No podemos quedarnos pasivos ante un mensaje tan glorioso. Si el Dios soberano movió el cielo y tierra para ejecutar su plan de redención, nosotros no podemos permanecer indiferentes ante la cruz. Pedro lo está dejando muy claro. El arrepentimiento no es una opción para los más religiosos, ni una sugerencia para los más sensibles. Es un mandato divino. Dios no está negociando con el pecador, está llamándolo a rendirse ante el Rey crucificado y resucitado. Y hay una urgencia en estas palabras, porque el mismo Cristo que hoy ofrece perdón volverá un día como juez. Viene ofreciéndonos la oportunidad de rendirnos ante Él. Pero si no tomamos esa oportunidad, en otro momento va a llegar como juez y nos va a juzgar al no haber tomado esa oportunidad. En ese día, los que lo rechazaron no van a tener excusa. La paciencia de Dios tiene propósito, pero también tiene límite. Por eso, cada vez que se predica el Evangelio, se abre un momento de decisión eterna. Esto no es una decisión emocional, es algo espiritual. O nos seguimos resistiendo al Espíritu o nos rendimos ante Cristo. El mensaje de Pedro sigue resonando. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó. Esa frase contiene toda la atención del Evangelio, la misma atención que hablábamos antes, la gravedad del pecado y la grandeza de la gracia. Sproul decía, la gracia barata es aquella que habla del amor de Dios sin hablar de su santidad. Pedro aquí no está predicando una gracia barata para nada. Él está predicando una gracia que es costosa, a precio de sangre. Una gracia que exige morir al yo para vivir para Cristo. Así que cuando Pedro llama a arrepentirse, no nos está invitando a un ritual vacío, una oración sin sentido, o que tal vez en el momento tenga sentido, pero que en lo eterno no haya un buen desenlace. ¿Sí? Está llamando a un cambio de mente y de corazón. Debemos reconocer que no somos el centro del universo, que hemos vivido en rebelión contra el Creador y que solo en Cristo hay vida y perdón. Por eso, si en la primera parte vimos el plan soberano de Dios, aquí vemos la respuesta humana de que ese plan demanda. Dios gobierna sobre todo, sí, pero también ordena que nosotros como hombres creamos. Y ese equilibrio es el corazón del Evangelio bíblico. Dios salva soberanamente, pero el hombre debe arrepentirse voluntariamente. En otras palabras, el plan de Dios no anula la responsabilidad del hombre, sino que la resalta. Porque si Dios nos ha dado oídos para oír, corazón para entender y oportunidad para responder, no rechacemos su voz. Hoy, así como en Pentecostés, el Espíritu Santo convence, el Evangelio confronta y Cristo llama. La pregunta es la misma que aquellos hombres hicieron hace 2000 años. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos frente a este llamado? La respuesta sigue siendo la misma. Arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo, reciban el perdón de sus pecados. La gracia no niega la culpa, la cubre. La soberanía no cancela la respuesta, la provoca. La cruz no puede dejarnos neutral, nos llama a tomar una decisión. Así avanza el mensaje de Pedro y vamos ya a seguir con la tercera y última parte. Sigue la exaltación de Cristo resucitado.
donde vamos a ver cómo el plan perfecto de Dios culmina con el Hijo entronizado a la diestra del Padre. Después de que Dios levantó, después de declarar que Dios lo levantó, Pedro no se va a detener ahí. Él lleva a la multitud un paso más allá, la resurrección, de la resurrección a la exaltación. El Cristo que venció la muerte no solamente salió del sepulcro, sino que fue coronado Señor y Mesías. Así lo proclama la autoridad con autoridad en el versículo 33. Dice el versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí hay una progresión. Dice, Dios lo levantó, ahí hay resurrección. Después, Dios lo exaltó, ahí hay ascensión. Dios lo glorificó, ahí está sentado en el trono. Y luego Cristo derramó el Espíritu, que es la evidencia de su reinado. Aquí Pedro no está presentando a un Cristo simbólico, sino un Cristo entronizado, sentado a la diestra del Padre. Está activo, está reinando desde el cielo y está operando en la tierra por medio del Espíritu Santo. Pentecostés es la evidencia visible de que Jesús ya está reinando. Decía Sproul, el Cristo resucitado no fue exaltado a un trono vacío, subió a ocupar el trono que siempre le perteneció como Rey de Gloria. Eso empieza a cambiar toda la perspectiva. La cruz fue su humillación, el trono su vindicación. El Padre al exaltarlo declaró ante el universo, este es mi Hijo, el Santo, el que obedeció hasta la muerte. Cristo descendió hasta lo más profundo y fue elevado hasta lo más alto. La exaltación no es un epílogo, no es un resumen del Evangelio, sino que es como el clímax, es la parte más importante. Pedro lo demuestra citando al rey David. En el versículo 34 y 35 dice así, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Perdón. David, los conocemos a David, ¿sí? El rey David, el de David y Goliat. El rey humano reconoce que hay un Señor mayor que él. Su Señor está sentado a la diestra del Padre, es decir, que está en un lugar de autoridad suprema. Y Pedro, con valentía teológica, con el Espíritu Santo, está aplicando todo esto directamente a Jesús de Nazaret. Nuevamente, al principio se basaba en Joel para demostrar qué era lo que estaba pasando en Pentecostés. Y ahora les está demostrando a estos varones a los que él se refiere mediante las palabras de David, una persona que todos estos varones conocían, está trayendo sus salmos, la misma escritura, para demostrar que Cristo es el cumplimiento de esa escritura. En ese momento la multitud empieza a entender, aquel que fue crucificado está ahora sentado en el trono celestial. Entonces llega el golpe final del clímax del sermón, en el versículo 36, que dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con eso culmina todo el argumento de Pedro. Todo lo que había dicho, utilizando la escritura, se basa para llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Demostró el plan soberano de Dios se cumple en la cruz. La responsabilidad humana se enfrenta ante su pecado. Y el Cristo resucitado es ahora Señor soberano y Salvador único. Esa declaración no es una opinión teológica, sino que es un decreto divino. Ahí habla acerca de, en el original, habla acerca de una palabra que se llama Kyrios, que se refiere en el Antiguo Testamento a Señor, a Yahvé, Yahvé. Pero ahí está diciendo que Jesús es Dios mismo y Cristo Mesías declara su papel redentor y mediador. Entonces, ¿qué significa eso?
que ese Jesús es tanto el Rey que gobierna como el Cordero que salva. Él no solamente merece nuestra admiración, sino nuestra rendición completa y total. Sproul solía decir, el mayor problema del ser humano no es que le falte propósito, sino que no se ha rendido al señorío de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Está diciendo, ríndanse al Rey. Porque si Él reina, entonces no hay espacio para una neutralidad. Si Cristo es Señor, o lo obedecemos o lo rechazamos. Cuando Pedro termina el sermón, el Espíritu ya había hecho su obra y ahí el texto dice nuevamente, versículo 37, que lo estudiaremos la próxima semana. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, cuando ya todos esos hombres recibieron el mensaje, el Espíritu actuó. ¿Y qué hizo? Hizo que su corazón se sintiera triste. Es una respuesta natural. Cuando se predica el Cristo exaltado, el corazón se quebranta, la conciencia se despierta y la boca pregunta, ¿qué haremos? No hay verdadero avivamiento sin exaltación de Cristo. No hay llenura del Espíritu sin sumisión al señorío del Hijo. El Espíritu vino para glorificar a Cristo, no a los hombres. Por eso el cristianismo no es una religión de emociones, sino de adoración. Todo lo que hacemos, eso lo dice Ricardo también, todo lo que hacemos pueden ser actos de adoración, de corazones rendidos ante el trono del Rey. Ahora para concluir. El sermón de Pedro en Pentecostés no es una reliquia del pasado, no es algo que pasó y ya. Es la voz viva del Espíritu que sigue resonando hoy. Dios cumplió su plan eterno. El hombre es responsable por su pecado y Cristo reina como Señor sobre todo. Ahora, tres verdades que definen, esos son los títulos, las divisiones, como para que tengamos retentiva de todo lo que acabamos de leer. Y ahora vamos a leer tres verdades que definen toda la historia de la salvación y toda la predicación fiel. Primero, el plan soberano de Dios nos da seguridad. Es un Dios soberano. Si la cruz fue parte del consejo eterno de Dios, también lo es nuestra vida. Nada escapa a su propósito. Las lágrimas no son accidentes, son herramientas. Las pruebas no son castigos, son procesos. Si Cristo venció en el momento más oscuro, nosotros también podemos confiar en que el mismo Dios está orando incluso en las noches más oscuras. Segundo, la responsabilidad humana nos llama al arrepentimiento. No basta con admirar a Cristo, no basta en tener una cruz ahí en la pared, hay que rendirse a Él. No basta con saber en qué murió, hay que reconocer que murió por mí, por mis pecados. El Evangelio no busca simpatizantes, qué bonito. El Evangelio busca discípulos. El arrepentimiento verdadero no es solamente remordimiento, es rendición total del corazón al Señorío de Cristo. Tercer punto y último punto, la exaltación de Cristo nos lleva a la adoración. Si Jesús está sentado a la diestra del Padre, entonces todo cambia. Nuestro temor se convierte en confianza, nuestro silencio en alabanza, nuestra apatía en misión. Vivir bajo el señorío de Cristo es vivir con propósito, obediencia y esperanza. Por eso hoy el llamado es muy claro. Si Cristo es el Señor, sometámonos a Él. Si Cristo es el Salvador, confiemos en Él. Y si Cristo es el Rey, sirvamos bajo su bandera, bajo su reinado. No podemos seguir siendo espectadores. O nos postramos ante el Rey en adoración o nos encontramos con Él en el juicio. Ya tuvimos el día, hoy es el día para arrepentirnos. Mañana puede llegar Jesús y ya, muy tarde, es hoy. El Cristo de Pentecostés no es un recuerdo histórico, es el Señor vivo que reina y que volverá. Sproul concluyó una vez un sermón sobre este mismo texto diciendo, el día de Pentecostés no fue simplemente el nacimiento de la iglesia, fue la coronación pública del Rey Jesús. Y entonces, ese Rey, que ya está glorificado, es soberano, es misericordioso, a Él pertenece nuestra lealtad eterna. Así que, familia,
amigos, hermanos, como aquellos hombres que escucharon a Pedro y clamaron, ¿qué haremos? También hoy, ¿qué creen que debemos responder? Arrepentirnos, creer, rendirnos y vivir bajo el señorío de Cristo, exaltado. Porque el mismo Jesús, que fue crucificado por nuestros pecados, ha sido exaltado para ser nuestro Señor. Y ese Señor un día va a regresar a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.